particular o especial es el caso ISA. En el caso ISA hay que diferenciar dos aspectos: la generalización, en este caso sería persona, y la especialización, en este caso sería hombre-mujer. La generalización es la entidad, como podríamos llamarle padre, que contiene atributos comunes a ambos, ¿no? O sea, el hombre y la mujer tienen como atributos comunes, por ejemplo, nombre, puedes tener una dirección, un teléfono, una fecha de nacimiento, etcétera, ¿no? Pero podríamos encontrar particularidades que diferencian al hombre de la mujer. Entonces, en resumen, podríamos decir que para determinar un caso ISA, tiene que haber una lógica, generalización, especialización, como en este caso, con dos condiciones. Primero, la generalización tiene que tener los atributos comunes y las especializaciones tienen que tener atributos diferentes, como en este caso, ¿no? Bien. Entonces, los atributos de los supertipos, es decir, del elemento generalizador, son heredados por los subtipos, en este caso por los elementos especializados. Entonces, en el ejemplo, cliente y empleado heredan los atributos de persona. Cliente se puede describir como carnet, nombre, ciudad y adicionalmente por el atributo dirección. Y empleado se describe mediante CI, nombre y adicionalmente por el atributo sueldo, ¿no? Entonces aquí tenemos esta otra situación. Todo empleado tiene una persona o que es una persona, y todo cliente es una persona también. Entonces estos son los elementos comunes. Entonces todo empleado tiene carnet, nombre, ciudad y sueldo, y todo cliente tiene carnet, nombre, ciudad y dirección. Otra cosa particular es que no puedo poner dirección o sueldo, porque dejaría de ser un ISA. Para ser un ISA, necesariamente los hijos o los especializadores tienen que tener atributos diferentes. Y ahí, en esa situación recién, es posible hablar de ISA. Bien. Ahora, también hay una cobertura total o parcial. Esto permite especificar una restricción entre el supertipo y sus subtipos, donde todos los elementos del supertipo deben pertenecer a alguno de sus subtipos, si es total o no, si es parcial, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, ¿hay algo fuera de empleado y cliente que sea persona? Tal vez sí. Podemos pensar que empleado, cliente, podríamos poner aquí estudiante, podríamos poner cualquier otra situación que no esté contemplada aquí. Entonces, en este caso es parcial, ¿no? O sea, aparte de empleados y clientes, sabemos que hay más cosas. Pero en el caso del hombre y la mujer, es total, porque una persona o es un hombre o una persona es una mujer, ¿no? Entonces, en este caso es total y en este caso es parcial. El supertipo empleado y los subtipos docente y administrativo puede ser parcial, porque dentro de los empleados también hay directivos, ¿no? Y bueno, con eso habríamos terminado el capítulo correspondiente a lo que es entidad-relación. Ahora vamos a entrar a un nuevo tema. Este nuevo tema tiene que ver con el modelo relacional, que es el siguiente tema a ver, y por si acaso ya está en la plataforma del Classroom, para que ustedes puedan estudiar, ¿no? Bien, vamos a ver un poco de los objetivos que queremos, entender el significado de los datos relacionales, volver a hablar
de llaves primarias y secundarias porque es parte del modelo de entidad-relación, es parte del modelo relacional y es parte del modelo físico. Y lo más importante es ver las reglas para traspasar del modelo entidad-relación al modelo relacional, que es lo más importante. Contenido en general, vamos a ver estos elementos, ¿no? Definición, estructuras básicas, esquema de base de datos, notación, llaves y las reglas de traducción. Bien. Antes del modelo jerárquico o del modelo relacional, había dos modelos. Era el modelo jerárquico y el modelo de red, ¿no? Entonces, el alumno era como un conjunto de enlaces, como en este caso, ¿no? 1, 21, DNI, PP, en base a esta estructura. Titulación, curso, grupo. Y esto tenía un puntero que apuntaba a otro registro, etc., ¿no? Entonces, esto es un modelo de red. El modelo jerárquico era similar a esto, solamente, como su nombre lo dice, hacía jerarquías, ¿no? Gerente, tenía del gerente los gerentes, de los gerentes las personas, entonces, con esa lógica. Ahora ustedes deben darse cuenta que no todo en el mundo real es jerárquico, ¿no? Hay cosas que son jerárquicas, hay cosas que no son jerárquicas, por tanto tenía limitaciones. Entonces había como estructura de datos una dificultad de representación. Como no teníamos un SQL, entonces las consultas debería hacerla un experto que dominaba el aspecto de estructura de datos y dominaba la parte de listas, colas, etc., ¿no? Entonces, esta estructura se ha cambiado en modelo relacional a lo que es una tabla, como en este caso es la misma información, pero ya organizado en una tabla que podríamos llamar alumno. Entonces, podríamos decir que el modelo relacional, aunque tiene muchos años de vigencia, casi como 50 años, tenía predecesores que todavía se ven como una parte histórica, pero ya no se usan. Bien, recordando un poquito, hemos visto el modelamiento conceptual, que tiene un alto nivel de abstracción, y aquí en rojo estamos en el modelamiento lógico, con un nivel de abstracción media. Y vamos a posteriormente llegar al modelamiento físico. Lo mismo, pero en esquema, ¿no? Entonces, tenemos un problema, todos sabemos que partimos de un problema. De esos problemas sacamos los requerimientos de información. Y hacemos el diseño conceptual, hacemos el modelo de entidad-relación, en otras palabras. Tomamos en consideración a ejecutar el diseño lógico, lo cual quiere decir que vamos a hacer el modelo relacional, y el diseño físico de la base de datos, que este turrilito represente qué es lo que realmente vamos a poder observar, ¿no? Bien, entonces las etapas son: tengo un problema real, tengo un usuario experto que va a modelar, que va a realizar un modelo informático, alguien que va a analizar nuestro modelo y vamos a obtener el modelo lógico. Intervienen dos personas, alguien que va a programar y alguien que va a administrar, para obtener el modelo físico y luego tenemos la base de datos. El proceso, aunque es un modelo cascada, una etapa me lleva a la otra, también hay que estar bastante claro de lo siguiente. Este proceso puede requerir un refinamiento, ya sea aquí o ya sea aquí. Entonces, en algún lugar tenemos que refinar. ¿Eso qué quiere decir? Que a la primera no voy a hacer un buen modelo. Es lo más probable. Puede resultar, pero es muy difícil. Entonces, siempre hay que refinar el modelo. Bien, un poco de historia. El modelo relacional, como les dije, tiene muchos años, muchas décadas de existencia. Entonces, antes eran punteros físicos, que eran direcciones de disco y relacionaban registros de distintos archivos.
Estamos hablando del modelo jerárquico de red, etc. Entonces había que relacionar un registro A con un registro B, o añadir un registro a un campo conteniendo la direccional del registro en B. Entonces este campo siempre señalaría desde el registro A al registro B, no era muy versátil. Entonces había una vulnerabilidad, ¿no? Añadir un nuevo disco y mover los datos de una localización física a otra. Conversión de los archivos de datos podía ocasionar mucho problema en la calidad de los datos. Entonces podríamos ver, como habíamos mencionado, cómo es el modelo jerárquico y de red, que era la primera generación de DBMS. Luego viene el modelo relacional que vamos a estudiar ahora. Entonces, el modelo relacional es un modelo basado en la lógica de predicado y la teoría de conjuntos. Ese es el origen del modelo relacional. Entonces, la lógica de predicado es que me saca valores de verdad, ¿no? Entonces, si P, entonces Q. Si los dos, o si P o Q, entonces los dos son verdad. O uno de los dos verdad, todo se hace verdad. Es decir, eso es lógica de predicado. Traducido a ciertas estructuras que nos van a permitir trabajar en este sentido. Y obviamente la teoría de conjuntos. En realidad, la base de datos en general está muy basada en teoría de conjuntos. Bien, el modelo relacional representa los datos de la base de datos como una colección de relaciones, o llamaríamos tablas. Otra definición es una base de datos relacional consiste en una colección de tablas o relaciones, a cada una de las cuales se asigna un nombre único. Una fila de una tabla representa una relación entre un conjunto de valores, lo que llamamos tupla o registro en esta notación. Entonces, estudiaremos las estructuras básicas. La relación primero. Una relación es una tabla de dos dimensiones, X y Y. Cada fila en la tabla tiene datos que pertenecen a alguna cosa, a una parte de alguna cosa. Entonces, si es alumno, cada fila va a ser, por ejemplo, los datos del alumno. Si es un producto, cada fila va a ser los datos del producto. Y cada columna de la tabla contiene datos referentes a un atributo. Entonces, cada columna, por ejemplo, el nombre, es el conjunto de datos de nombres que pertenecen a un cierto dominio. El término tupla es un término acuñado propiamente para base de datos. No van a encontrar en ningún otro lugar. Entonces, una tupla corresponde a las filas o registros de una relación y es un conjunto de atributos en instancias. Bien, ¿qué son los atributos? Es lo mismo que en el modelo de entidad-relación. Son propiedades particulares que describen una relación. Por ejemplo, la relación alumno podemos describir como nombre, edad, dirección, etc. Ahora, estos atributos se generan o trabajan sobre un dominio. ¿Qué es un dominio? Es el conjunto de valores permitidos de un atributo. Por ejemplo, en los nombres no podemos incluir números romanos, por lo menos acá en Bolivia. No te dejan inscribir a un Boris V, un Carlos I, no. Pero en ciertos aspectos sí. Una base de datos del Vaticano, por ejemplo, debería permitirnos, pero es una base de datos de propósito especial. Por ejemplo, el cambio de identidad en Bolivia está formado, digamos, por 7 dígitos pertenecientes a los naturales, es decir, los que podemos contar, unión el 0. Entonces, solo ese conjunto de datos vamos a poder conformar. Entonces, eso es un dominio. La anterior clase del ejemplo para poder entender mejor el modelo de relación que habíamos hecho, hablábamos de llave foránea o extranjera, que es una herramienta que usamos porque es en inglés, las herramientas usualmente vienen en inglés, se llama foreign key, que lo vamos a sintetizar como FK. ¿Qué es una llave foránea? Es una llave que permite asociar la información de dos tablas o relaciones.
Dos entidades en el modelo de entidad-relación están asociadas por sus relacionamientos, ¿no? Entonces, un estudiante estudia un plan de estudios. La relación o el relacionamiento se estudia. Entonces, ese relacionamiento asocia dos entidades. En el modelo relacional ya no hay relacionamiento. Entonces, tenemos que encontrar una alternativa que reemplace esos relacionamientos. La alternativa es la llave foránea. Es la llave foránea que nos permite asociar dos tablas. Entonces, la llave foránea, ¿qué me dice? Me dice, yo asocio esta tabla con esta otra. ¿Y de dónde aparece? Precisamente aparece a partir de los relacionamientos del modelo de entidad-relación. Entonces, cada relacionamiento del modelo de entidad-relación se va a volver una llave foránea. El término llave foránea es propio del modelo relacional también. Y se hereda al modelo físico, pero no hay en el modelo de entidad-relación. Eso tiene que estar claro. En el modelo de entidad-relación no hay llave foránea. Entonces, eso es un error grave. Podríamos ver que si en el examen yo les pido un modelo de entidad-relación y me ponen llave foránea, ese es un error grave. Como dice acá, reemplaza los relacionamientos del eje, es decir, cada relacionamiento dará lugar a una llave foránea cuando se transforma al modelo relacional. Bien. Aquí tenemos un ejemplo del modelo relacional. Tenemos una tabla de alumnos que tiene un DNI, un código, un nombre, una localidad, una provincia. Tenemos otra tabla o relación matrículas, que igual tiene DNI de las matrículas, un curso y una fecha de la matrícula. Y asociamos alumnos con los cursos, ¿no? Entonces, para eso tenemos que asociar un curso con un tutor. Entonces, aquí tenemos tres tablas. Tenemos el curso, quién se va a acercar. Los alumnos, la descripción de las matrículas de los alumnos, ¿no? Este alumno está inscrito a este curso, al 1 ESO A. Este otro alumno, 22B, que es Ana, está inscrito al 1 ESO A también. Este 333C, que es Susana, está inscrito al 1 ESO B. Y el curso además tiene un tutor, un docente. Entonces el 1 ESO A está a cargo de Isabel. El 1 ESO B está a cargo de Roberto y el 1 ESO A también está a cargo de, el 2 ESO A está a cargo de Federico. Bien. Ahora, obviamente, aquí no hay un elemento de asociación muy claro como en el modelo de entidad-relación, porque el modelo de entidad-relación visualmente es muy fácil de ubicarse porque es un gráfico y en el gráfico obviamente es más fácil ubicarse. Acá tengo que analizar que este DNI es este DNI y me permite asociar al alumno con el curso y que tiene su fecha de matrícula. Y este curso me permite asociar al curso con quien se va a hacer cargo del curso. Entonces podríamos decir que DNI y curso son las llaves foráneas. DNI asocia alumno con matrículas y curso asocia matrículas con tutor. Bien, acá veremos entonces todos los elementos que componen un modelo relacional. La tabla es empleada, entonces el nombre de la tabla o relación. Vuelvo a repetir, tabla o relación para nosotros va a ser lo mismo. Tengo la clave primaria o llave primaria, en este caso es número de pasaporte. Y tengo el conjunto de atributos. Tengo en este caso 2, 4, 6 atributos. Luego tengo la cardinalidad, ¿no? Que puede ser n, cualquier cantidad. Y tengo el grado, ¿no? El grado es un número de columnas
y la cardinalidad, cuántos elementos se asocian en este ejemplo. Y obviamente cada fila de estas es una tuple. Entonces nosotros conocemos en el término común como un registro. Entonces tuplo registro es lo mismo. Veamos este ejemplo. Acá podemos tener, o tenemos más bien dos tablas. Una es el ID del cliente, nombre del cliente, calle del cliente, ciudad del cliente. Es una tabla cliente. Y luego una tabla cuenta que tiene número de cuenta y tiene saldo. Como podemos ver, este número de cuenta y este saldo es obvio que pertenece a algún cliente. Lo que podemos ver acá es que no hay una asociación entre cliente y la cuenta. Por tanto, no sabemos el cliente qué cuentas tiene, ni dada una cuenta a quién pertenece. Eso es por la ausencia de la llave foránea. Entonces, este ejemplo, obviamente, desde el punto de vista de un buen modelo relacional, con una cruz roja grande, está mal. Entonces, ¿cómo podemos hacer? A través de un elemento relacionador que me permite relacionar al cliente con la cuenta, y eso tenemos acá. El nombre de la tabla de relación es una tabla de relación, se llama cliente cuenta, y me asocia al cliente con la cuenta. ¿A través de qué? Del identificador del cliente, que es la llave primaria acá, con el número de cuenta, que es la llave primaria acá. Entonces acá tenemos dos llaves foráneas, ¿no? El ID del cliente, que me va a permitir saber que el 19283746 es González, y el número de cuenta 601 tiene un saldo de 500. O el cliente 18273.609, que había sido abril, tiene la cuenta C305, que tiene 350 en su cuenta. Entonces, como pueden ver, el papel de una llave foránea es absolutamente importante, porque si no tuviéramos esto, no tendríamos forma de asociar estas dos tablas. Bien, siempre vamos a escuchar repetidamente hablar del esquema de la base de datos. ¿A qué se refiere el esquema de la base de datos? Un esquema de la base de datos es como la estructura lógica expresada de una manera muy general, diríamos algo matemática incluso. Entonces, el esquema de una relación es una lista de atributos con sus correspondientes dominios. ¿Cómo expresamos esto? Como una relación R mayúscula que tiene n atributos para describir a esta R mayúscula. Es un conjunto de atributos. Este conjunto de atributos, además, cada uno de estos atributos tiene un dominio. Es decir, cada atributo va a recorrer entre un conjunto de valores y lo denotamos por el dominio de A sub I. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algo didáctico solamente. Un estudiante puede tener un carnet, un nombre, una edad y una dirección. Entonces, el esquema de relación R mayúscula es estudiante, y cada uno de estos tiene un conjunto de dominios. Hay un dominio de carnet, hay un dominio del nombre, hay un dominio de la edad, hay un dominio de la dirección. Entonces, el carnet será como hemos definido en el ejemplo, ¿no? Un conjunto de 7, 8 caracteres naturales unión el 0. El nombre es por el alfabeto de A a Z mayúscula, unión el alfabeto de A a Z minúscula, unión el espacio, porque así conformamos los nombres, ¿no? No podría poner carácter. Le podemos poner también es un carácter, pero esto me da lugar me puede dar lugar a ciertos errores si no tengo cuidado. Si no sé quién va a manipular la base de datos, si va a tener el cuidado suficiente. Si
Si solo le pongo, va a tener un varchar de 30, por ejemplo, una variable carácter, por ejemplo, de 30. Cualquier cosa que sea carácter va a entrar ahí, no necesariamente letras, ¿no? Y la edad tendría que, le pongo un integer, pues es un número, está bien, no está mal, pero dos observaciones, ¿no? Como dije, este es un ejemplo didáctico, por tanto, la primera observación es que tengo que recorrer un estudiante cuántos años puede tener. Vamos a suponer que somos muy amplios y recibimos estudiantes de cualquier edad, entonces podríamos poner no 0, ¿no? O sea, un bebé no estudia. Un 1, muy difícil. Tal vez alguien que estudie porque el parvulario no es para estudiar, no es para crear otro tipo de, en los niños, en los bebés, otro tipo de aspectos en su formación integral. Entonces, tal vez podríamos poner desde el kinder, ¿no? 4 o 5 años adelante. Pero no creo que haya un estudiante de 1000, porque si le ponen un integer, me va a aceptar 10.000, 100.000. Depende del valor máximo del que recibe el valor integer. Entonces, la edad será pues hasta, vamos a suponer, un caso extraordinario, los 100. No puede ir más allá de eso, ¿no? Y la dirección algo parecido al nombre. Bien. Luego, les había dicho que hay R mayúscula, también hay una R minúscula. Entonces, una relación R minúscula de un esquema relacional R mayúscula, denotado por R de R, es un conjunto de n tuplas R igual de T1 hasta Tn. Entonces, R mayúscula se refiere, en términos simples, a la estructura de base de datos. Y R minúscula se refiere a los datos mismos, es decir, a las instancias, ¿no? Entonces, R minúscula sobre una estructura de datos R se define como el subconjunto del dominio de todos sus atributos, es decir, todo lo que conlleva, ¿no? Y en el dominio entra todo lo que corresponde. Entonces, por ejemplo, R es el alumno, entonces forma parte por el producto cartesiano del dominio de los carnets, es decir, todos los carnets, asociando a todos los nombres, asociando a todas las edades y asociando a todas las direcciones. Por tanto, cualquier instancia seguramente va a estar dentro de esta estructura con absoluta seguridad. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy general, ¿no? El atributo 1 tiene un valor 1 hasta m valores de un tipo de dato 1, m valores de un tipo de dato 2, m valores de un tipo de dato 3, etc. Entonces hay m tuplas. Un ejemplo ya concreto sería, por ejemplo, la estructura película, que tiene 3 tuplas, ¿no? Star Wars, que te da el año, la duración y el tipo. Mighty Ducks, el año, la duración y el tipo. Y Wayne's World, el año, la duración y el tipo. Entonces, esa es una relación. Aquí tenemos la oficina, que tiene sus atributos propios, como número de oficina, la calle, el área en el cual está ubicado, la población, el teléfono y el fax. Y la plantilla de empleados, que tengo número de empleado, nombre, apellido, dirección, teléfono, cargo, puesto, fecha de nacimiento, salario, carnet y en qué oficina trabaja, ¿no? Entonces, por eso hay esta flechita que me dice que el O5, que está en este lugar, está asignado a Amelia Pastor. El O3
está asignado, que se da en la San Miguel, está asignado a Pedro Cubedo, a Luis Collado y a Julio Prats. El O5 también está asignado a Carlos Páez, ¿no? Entonces, aquí es una ONUM, es llave primaria, aquí ONUM es llave foránea. Entonces, para que una llave foránea no puede ser cualquier llave, o cualquier atributo más bien. Una llave primaria, foránea, tiene que ser llave primaria necesariamente en otra relación. Bien, hablamos ahora del dominio. Del dominio podemos decir, cada atributo de una base de datos relacionada se define sobre un dominio. Y varios atributos pueden estar relacionados sobre el mismo dominio. El nombre de una persona, el nombre de un estudiante, el nombre de un docente, tienen el mismo dominio. ¿Qué hace un dominio? Permite especificar los valores válidos sobre ciertos atributos. Entonces, un dominio D es un conjunto finito de valores homogéneos y atómicos. Si homogéneos son del mismo tipo, ¿no? Si el dominio es de nombre de personas, tiene que ser sí o sí de nombre de personas, no puede ser de otra cosa. Y atómicos. Cada dato pertenece a un nombre de persona y nada más. Por ejemplo, el dominio nacionalidades, puedo ponerle un varchar, ¿no? Y ahí entra cualquier cosa. Pero puedo ser más específico, como por ejemplo decir, solamente en mi base de datos puedo recibir Bolivia, España, Francia, Chile, Argentina y todo lo que necesito. Bueno, de esa manera, si pongo Pepe, no me va a aceptar porque está restringido a estos valores. Entonces, y son atómicos, como dice acá, porque España no lo podemos descomponer en ESP, porque pierde la semántica, ¿no? Una E puede ser cualquier cosa, una S puede ser cualquier cosa. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los colores. Es el conjunto de colores de igual rojo, verde y azul. O más colores, tal vez, ¿no? Números de DNI. Conjunto de números válidos del 0 al 9 formado por 8 dígitos. Edad de empleados, entre 18 y 80. Entonces aquí estamos obviando a menores de edad, por ejemplo, ¿no? Que no pueden trabajar libremente. Entonces además cada dominio también tiene que ver con un carácter, un tipo de dato de un tamaño específico. Los dominios no incluyen el valor nulo, ya que nulo no es un valor, ¿sí? El espacio, el nulo, diré, no es un valor, simplemente es una ausencia de valor de ese tipo de dato. Hay algunos tipos de datos que son casi generales, podríamos decir, ¿no? Entero, carácter, booleano, real, cadena, etc. O entre enteros, algunos tipos que manejan enteros, ¿no? Entero, que tiene un rango, ¿no? De menos 32.000 a 32.000. Esto puede variar dependiendo de la herramienta que estemos usando, pero tienen ciertos rangos. Por eso es bueno revisar la herramienta para ver los máximos. O otro tipo, Word, que va de 0 a este máximo valor. Este máximo valor puede variar dependiendo de la herramienta, como digo. O entero corto, ¿no? Si nosotros no vamos a usar números muy grandes, nos serviría más bien definir un entero corto en lugar que un entero normal. O un tipo byte, que es de 0 a 255, o un entero largo, que realmente es desperdiciar mucho espacio si voy a guardar números del 1 al 100, digamos, ¿no? No tiene mucho sentido.
Aquí tenemos los tipos reales con sus rangos, ¿no? Real, single, doble, extended, etcétera, y con los valores que maneja, que también hay que revisar cada herramienta, pero en general todos tienen algo bastante similar a esto. ¿Cuál utilizar? Depende del problema, ¿no? ¿Qué valores deseamos almacenar? ¿Qué valores contemplan ese dominio? Y estos tipos de datos utilizar dependerá del DBMS. Por eso, antes de definir los tipos de datos, hay que revisar los usuarios, o digo en el manual de usuario, qué tipos de datos contempla un determinado manejador. Que en general son más o menos estándar, pero hay una pequeña diferencia. Hay otros tipos de datos, ¿no? Como fecha y hora, ¿no? El tipo date, o moneda, por ejemplo, el tipo money, o autonumérico, que se va completando a medida que vamos aumentando registros como 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué es el valor nulo? El valor nulo no representa el valor cero ni la cadena vacía. El valor nulo implica simplemente ausencia de valor o ausencia de información. Entonces necesitamos usar valores nulos frecuentemente. ¿Por qué? Porque hay tuplas con atributos desconocidos en algún momento, ¿no? En algún momento, tal vez por alguna razón, no tenemos el dato de tu teléfono, no tenemos el dato de tu dirección. Por tanto, en un momento dado va a ser nulo. O añadir un nuevo atributo a una tabla ya existente. El atributo que en el momento de introducción no tendrá ningún valor para las tuplas de la relación. O posibilidad de atributos que no son aplicables a ciertas tuplas. Como la editorial para un artículo. Un artículo no tiene una editorial. Así como un libro no tiene un volumen, por ejemplo, ¿no? Y en claves foráneas me indican que el registro actual no está relacionado con ninguna tabla, lo cual no es bueno. Ahora, en el modelo relacional, entonces, tenemos una forma de escribirlo con una notación matemática. Primero, un esquema relacional R de grado n está representada por R mayúscula y con n atributos. Entonces, el grado es el número de columnas de un registro, o el número de atributos de un esquema relacional más bien. Una n tupla T en una relación RDR es representado como T igual B1, B2, B, donde BI es el valor correspondiente al atributo A sub I. Entonces, este B1 Bn es el conjunto de valores que puede tomar el atributo a lo largo de la manipulación del mismo. Entonces, T de A sub I refiere al valor de B sub I en T para el atributo A sub I en un determinado momento. Entonces, el concepto de llave primaria podríamos nosotros recordar y decir una llave primaria, recordando la definición general que dimos, es un atributo conjunto de atributos que permite identificar unívocamente a los datos de la base de datos y además estos datos no son aleatorios y son posibles de interpretar. Podemos dar una definición formal también a esa llave primaria, ¿no? En este caso, una llave primaria es una columna, conjunto de columnas que únicamente identifica una fila o tupla en la relación. Eso habíamos dicho en otras palabras, pero es lo mismo. Cada tabla debe tener una llave primaria y debe ser única, ¿no? Entonces, aquí están las restricciones de integridad de llave. Es decir, debe ser única y no debe tener duplicados ni valores nulos. Integridad de llave primaria. Entonces, ¿cómo definimos formalmente una llave? Con esta expresión de acá. Decimos, tomo dos tuplas pertenecientes a las instancias de R
definida sobre R mayúscula. Entonces, para todo TI A sub I, entonces, para todo conjunto de tuplas que puedo ubicar en un determinado atributos, si este atributo es llave, entonces tomo dos tuplas distintas sobre el mismo atributo, pero tuplas distintas. Entonces, en este caso, A sub I es llave, ¿no? Entonces, esto nos dice fácilmente la definición de llave. Y esto es lógico, vamos a explicar. A ver, vamos a tomar en cuenta que R es estudiante de la San Simón. R mayúscula es estudiante de la San Simón, que va a tener código SIS, nombre, dirección, etc. R minúscula son el conjunto o instancia de todos los estudiantes de la San Simón. Entonces, ¿cuál es la llave? Nosotros sabemos que es el código SIS. Entonces, si tomamos dos tuplas de los estudiantes de la San Simón, cualquiera, pero considerando su código SIS, entonces son distintos, dos códigos SIS distintos, entonces las tuplas siempre van a ser distintas, ¿no? Entonces ya, eso quiere decir una definición. En resumen, una relación es una tabla, una tupla es una fila, un atributo es una columna, un número de tuplas es una cardinalidad, un número de atributos es el grado. Un dominio es una colección de valores de las cuales uno o más atributos obtienen sus valores grados. Una clave primaria es un identificador único para la tabla. Una columna o una combinación de columnas con la propiedad de que nunca existen dos filas para la tabla con el mismo valor. Ahora, vamos a pasar a las reglas de traducción del modelo R conceptual al modelo relacional o lógico. Estas reglas de traducción las realizamos a partir de los casos de cardinalidad. Cada caso de cardinalidad me da la posibilidad de una regla al respecto. Entonces, en el caso 1 a 1, cada tabla va a permitirme traducir o cada entidad se va a traducir en una tabla. La entidad 1 en una tabla 1 y la entidad 2 en una tabla 2. Pero hay una regla que aplicar. Para formar la llave foránea, la entidad 1 al formar la tabla va a mandar a la entidad 2 la llave primaria de la entidad 1 para formar la llave foránea en la entidad 2. O hacemos al revés. La entidad 2 va a mandar a la entidad 1 la llave foránea y son prácticamente lo mismo. Es el único caso en el cual lleve de E1 a E2 la llave o de E2 a E1 la llave, entonces indistintamente me va a dar lo mismo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo más claro de caso 1 a 1, ¿no? Una mujer está casada con un hombre, eso es 1 a 1. Y obviamente es segmentado porque hay mujeres que no están casadas y hay hombres que no están casados. Y tenemos código, nombre, dirección para cada uno. Entonces, para traducir al modelo hay dos posibilidades. Este código de mujer enviamos a hombre para formar la llave foránea, o este código de hombre enviamos a mujer para formar la llave foránea. Entonces, aquí tenemos el primer caso. Hombre ha mandado a mujer código H, entonces, código de mujer de llave primaria, primary key, que tiene nombre, dirección, y tiene código de hombre para saber esta mujer con quién está casada. Y hombre se queda tal cual, código de hombre, nombre, dirección. O el caso 2, que lo vemos acá. En este caso, es mujer quien ha mandado su código a hombre para formar la llave foránea.
Entonces, de esta manera sabemos este hombre con qué mujer está casada. Y mujer se traduce tal cual. La mujer tenía 3 atributos y traduce 3 atributos. Entonces, esa es la regla para traducir. Entonces, el caso 1-1 es muy facilito. Cualquiera manda cualquiera, pero tiene que mandar. Aquí tenemos un ejemplo 1-1, pero en este caso es recursivo. ¿Recursivo qué quiere decir? Que la misma entidad se asocia consigo mismo, ¿no? Eso que implica que podríamos hacerlo a través de una sola entidad, carnet de identidad, nombre, profesión. Porque hombre y mujer son personas, entonces una persona es esposo o esposa de otra persona. Entonces, ¿cómo lo veríamos a nivel de tabla? Digamos que tenemos para persona, carnet, nombre y profesión. Entonces, en la misma tabla, añadimos una nueva llave foránea, esta llave foránea, y le rebautizamos el atributo. Ya no va a ser carnet, porque en la misma tabla no puede haber 2 atributos iguales. Entonces, este es carnet de la persona y este es el carnet del esposo. Entonces, por ejemplo, 101, que es Alex, tiene una profesión P1, está casado con 104. ¿Quién es 104? Es María, que tiene una profesión P3 y está casado con 101. 101, ¿quién es? Alex. 102 es Diego, está casado con 103. 103, ¿quién es? Karina. Karina está casado con 102, etc. ¿No? En el caso de que no estén casados, entonces, por ejemplo, Alex no tendría un carnet de aquí, sería un valor nulo, ¿no? Y el valor null nos daría la idea de que esa persona no está casada. Lo mismo para cualquier otra situación. La otra situación es el 1 a muchos. El 1 a muchos es más sencillo. Y esta es la regla. Siempre el 1 manda a muchos, ¿no? El 1 es este, el muchos es este. Entonces siempre el 1 manda a muchos. En el curso vamos a debatir por qué siempre tiene que ser así y no al revés. Entonces, ya que esta situación es así, ¿cómo quedaría E2? E2 me queda como llave 2, sus atributos A4 y A5, y llave 1 quedaría aquí como llave foránea. Y E1 se queda tal cual, el que tiene la cardinalidad 1 se queda tal cual. Llave 1 a 1, es la regla general. Aquí tenemos un ejemplo más específico, ¿no? Tenemos departamento y empleado. El departamento tiene muchos empleados y un empleado trabaja en un departamento. Entonces, ¿cuál es la regla? El 1 manda al muchos. Código de departamento deberíamos mandar a empleado al formar la tabla y eso se ha hecho aquí. ¿No? Empleado tiene carnet, nombre, dirección, pero además tiene código de departamento. Entonces, de esta manera sé en qué departamento trabaja esta persona. Pero lo único que sé es el código, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mónica trabaja en D1 y D1 que es finanzas, ¿no? Entonces es de D1. Diego también trabaja en D1 y D1 que es también es finanzas. Entonces, de esa manera están ligadas las dos tablas. El último caso es el muchos a muchos, de los casos de cardinalidad normales. Entonces, en este caso, creamos una entidad relacionadora intermedia que va a heredar las llaves primarias de ambos. Siempre va a pasar esto. Entonces, uno se va a traducir tal cual, E2 se va a traducir tal cual, y el auxiliar va a tener la llave primaria de ambos para que en conjunto sea una llave primaria y por separado sea una llave foránea. Entonces, aquí tenemos dos situaciones. Esto y esto son lo mismo. Esta notación de acá es la misma que de acá. Proyecto tiene empleados, un proyecto tiene muchos empleados y un empleado puede estar asignado a muchos proyectos. Lo mismo acá. Un proyecto tiene muchos empleados y un empleado puede estar asignado a muchos proyectos. En este caso, deberíamos haber usado esta primera situación. Siempre. ¿Por qué? Porque nuestra relación no tiene aquí atributos. No hay atributos del
relacionamiento. Esto es vital cuando hay atributos del relacionamiento. Muy bien, entonces, bueno, mi batería se está agotando, con esto vamos a acabar. Entonces tenemos proyecto y empleado y la relación tiene. Entonces la relación tiene va a heredar las dos llaves, número de proyecto, carnet y todos los datos. Entonces, número de proyecto es llave foránea para asociar a proyecto y carnet es llave foránea para asociar a empleado. Y en conjunto son la llave primaria. Entonces, acá tenemos el proyecto 1, que es clase, trabaja el empleado 100, que es Ramiro. En el proyecto 2 MEMI trabaja el empleado 2 también, que es Ramiro. Entonces, Ramiro trabaja en 2 proyectos. Bien, eso sería todo por ahora. Entonces, nos vemos el día de mañana en clase normal. ¿Alguna duda, por favor?